sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y postró su rostro en tierra, en pie, dándole gracias, y él era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate pues, tu fe te ha salvado. Aleluya. El tema, hermanos, ustedes como aquí pueden ver, el tema es: Dios nos limpia de nuestros pecados, ¿verdad? Amén. Sabemos, hermanos, que Dios a todos nosotros los ha limpiado de los pecados. ¿Quiénes éramos nosotros antes de venir a los pies de Cristo, hermanos? Éramos unos pecadores. Sí. Imagínense, bueno, a mí nunca me gustaron las fiestas, ni nunca me gustaron cosas malas, porque yo fui criado en el Evangelio, hermano. Lastimosamente mis padres no perseveraron mucho, pero el hecho de que uno no vaya a la iglesia es porque anda caído, hermano. Sí. Entonces, ¿quiénes éramos? Éramos unos pecadores, ¿verdad? Pero Cristo tuvo misericordia de nosotros y nos dio esta salvación. Por eso el tema es: Dios los limpia de nuestros pecados. Sabemos que dice que yendo a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, dice su palabra. Sí. Sabemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no solo andaba en una ciudad, ¿verdad? No. Él andaba en aldeas, él andaba en sinagogas, él andaba en toda parte predicando el Evangelio, hermano. Aleluya. Sabemos todos los milagros que él hizo. Sí. Sanó al paralítico, sanó a la mujer de flujo de sangre, Sí. esa mujer que tenía 12 años y nadie la sanaba. Dice la palabra que ella había gastado quizás ya todo lo que tenía en los médicos, pero vino ese Dios de la gloria y la sanó, hermanos. Aleluya. Sanó también a aquella mujer que solo tocó su manto, dice su palabra. Sí. La sanó también. No digamos estos leprosos oyeron hablar, hermano, que andaba ese Cristo y que había hecho todo ese milagro. Imagínense cuando vino la pandemia, sí, cómo nos sentíamos nosotros, solo que sabíamos que íbamos a caer. Ahora esa lepra, hermano, esa era una enfermedad que a esta gente la excluían de la sociedad. Sí. Si es posible, la sacaban de las tierras del pueblo donde vivían, porque la enfermedad de la lepra era una enfermedad contagiosa. Sí, amén. Entonces la gente lo sacaron mejor para no contagiarse. Pero mira estos leprosos oyeron hablar de aquel Jesús que andaba haciendo milagros, hermanos. Estos leprosos oyeron hablar de aquel Jesús que no solamente había sanado al paralítico, a la mujer de flujo de sangre, a la hija de Jairo. Estos leprosos tenían necesidad, sí, de que Cristo los sanara. Aleluya. Por eso, en primer lugar, dice: mi bebé, la distancia y la misericordia es el poder de Jesús. Sí, amén. Imagínense, el poder de Jesús los hizo a ellos que lo buscaran, hermano. Imagínense que dice la palabra que ellos oyeron hablar de ese Jesús. Sabemos que Jesús iba a entrar a Samaria y Galilea, y dice que al entrar a la aldea salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, hermano. Sí. Ustedes saben que esos 10 hombres, tal vez los 10 no iban con fe, tal vez los 10 no creían que Cristo iba a hacer el milagro, pero tal vez había uno que sí creía, hermano. Sí, amén. Y con ese que creía, pues el Dios se iba a glorificar en ellos, hermanos. La fe y la obediencia y la gratitud, tal vez, que estos hombres sabían que Jesús tenía para ellos, era el que los iba a sanar. Sí, amén. Así como nosotros, hermanos, a veces tenemos fe. Imagínense cuánto tiempo venimos clamando por esos enfermos, pero Dios va a tener misericordia. Sí, amén, hermano. Gloria. Sanarlos, dice su palabra. Gloria. Dice, mire, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro,
Sí. Ellos sabían, hermanos, que si Jesús los sanaba, la vida de ellos iba a cambiar, hermanos. Sí, amén. Como ha cambiado nuestra vida. Sí. ¿Ah? Como les digo, ¿quiénes éramos nosotros? Éramos unos pecadores, y no solo nosotros. Aquí voy a hablar yo de mi esposo también. Él, cuando él dejaba el vicio, a él hasta pena le daba que el hermano lo viera. Porque el pecado uno lo puede ocultar, pero el pecado da pena, hermano. Sí. Porque el pecado así es, hermano. ¿Ah? Pero ¿quién es el único que nos transforma? Cristo. Sí, amén. Yo, para decirle, yo estoy contenta con lo que Dios ha hecho en la vida de José. Sí. Ustedes saben, el primer día que yo vine a esta iglesia, yo vine con una sed de Dios, hermano. Aleluya. Yo vine, pero tan necesitada de Dios, que Dios hiciera la obra en él al verlo en esa UCI, hermano. Eso no era fácil para mí, que el doctor me dijera el día que yo llegué tan contenta. Lo había ingresado un día antes, yo lo había dejado, y el siguiente día él a meterse a UCI, va, él está inconsciente, él perdió todo, me dijo el doctor. Venga, lo vamos a llevar, lo tienen en un cuarto a él, lo tenían como con 100 guías, hermano. Cuando el doctor me dijo, él necesita entubarse, él hasta este día va a llegar. Y entonces, ¿para qué lo vamos a entubar? Porque es necesario, tal vez un milagro, me dijo. Aleluya. El milagro Dios lo va a hacer, lo entube o no lo entube, pero sí lo necesita, ¿ves? No puedo yo decidirlo solo, yo tengo que consultarlo con la madre, pero solo yo no puedo. En ese momento, hermano, yo no iba a la iglesia, pero yo hice un pacto con Dios y le dije, Señor, ten misericordia de José. Si tú tienes misericordia de él, yo te prometo que yo volveré a ti. Aleluya. El Señor se glorificó. Gloria a Dios. Me dijo la hermana China, no. Usted no firme ese entubamiento. Usted firme, pero lo que le van a poner de medicina, el catéter. Pero siempre lo van a meter a la UCI, y dice el doctor que esté pendiente del teléfono, que en cualquier momento le va a quedar y me van a hablar. Primeramente Dios, gloria, que no me dijo. Y miren, empecé a clamar y a llorar, y empecé yo a decirle a Dios que me perdonara por todo el tiempo que yo me había alejado de él, y le dije, Señor, ten misericordia de este hombre, así como tú hiciste muchos milagros, haz el milagro con él, sánalo. Aleluya. Perdóname por haberme apartado de tu camino, pero dale una oportunidad a él, dársela, Señor, con lágrimas, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, hermano. Cuando se hicieron las 5 de la mañana, yo me sentí contenta porque ese teléfono no había sonó, sonado. Aleluya. Y al siguiente día, cuando yo me puse mi gorro, mi mascarilla, y entré a la UCI, y él ya había abierto los ojos. Aleluya. Y el doctor me dijo, un milagro pasó, me dijo, pero a él solo el catete se le puso, y él no entendemos, me dijo, pero esperemos que no pase más. Pasó 1, 2, 3, 4, a los 5 días a él lo sacaron de la UCI y lo llevaron para medicina de hombres, pero Dios ya había hecho el milagro. Sí, amén. Aleluya. Había sanado. ¿Creen ustedes que Dios no hace milagros? Sí, amén, Es lo que los hace, hermano. Los hace, y la prueba está ahí en él, ahí está. Y por eso es que yo ahora predico su palabra, por eso es que yo no me avergüenzo del evangelio, porque dice la palabra que el evangelio es poder de Dios, es poder del evangelio. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Alzaron su voz a Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos sabían que Jesús iba a tener misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque querían ser sanos, querían ser limpiados por ese Jesús, hermanos. ¿Y qué les dijo el Señor? Ir y mostraos A los sacerdotes. Imagínense cuando el Señor les dijo a estos leprosos, ir y mostraos a los sacerdotes. El Señor sabía que cuando ellos llegaran ante los sacerdotes, ellos ya iban a ir limpios, hermanos. Sí, amén. Ya iban a ir limpios. ¿Por qué? Porque dice, mire, que aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Sí, ¿Y qué aleluya. hermano? Cristo Jesús. Solamente ese Cristo. Sí. Ese Dios. Gloria a Dios. Todos lo saben. Ese Dios que tiene poder, hermanos. Ese Dios que no se queda con nada. Ese Dios que hace milagros.
Gloria a Dios. Imagínense, hermano, lo sanó. No, cuando estos hombres dicen que mientras ellos iban, fueron limpiados, el Cristo de la gloria los Gloria a Dios. antes que llegaran ante los sacerdotes. Sí. Entonces uno de ellos, viendo, dice que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo creen que se sentían estos hombres Sí. después de ser sanados de esa enfermedad, hermano? Contento. Ellos no podían estar en una reunión. No. Ellos no podían ir a una iglesia como estamos nosotros aquí. No. Ellos no podían ir al centro. Ellos no podían ni andar en la calle. ¿Por qué? Porque los habían excluido. Porque dice que los habían excluido de la sociedad. Sí. Dice que los leprosos los sacaban de la ciudad y los excluían porque esa era una enfermedad asquerosa de la Sí, amén. sociedad, hermano. Imagínense, y ahora nosotros con una gripe, a veces no queremos venir a la iglesia. Aleluya. Nos queremos quedar, ¿por qué? Porque nos sentimos que estamos enfermos. Imagínense. Y ellos buscaron a Jesús para que Jesús limpiara su enfermedad, hermanos. Es bien bonito cuando nosotros somos agradecidos. Pero mire, dice que entonces uno de ellos, viendo que había sano, volvió glorificando a Dios en gran voz. ¿Y cómo nos iba a alegrar si había sido sanado, hermano? Sí, amén. La lepra ya había desaparecido, no solo del cuerpo de él, sino que de los otros 9 leprosos. Sí, también. Imagínense los milagros que Cristo hace y hizo cuando vino a esta tierra, hermano. Imagínense, y nosotros a veces dudamos. Pero ¿qué fue lo primero que tuvieron estos leprosos? Sí. Como les digo, más de alguno de ellos tuvo fe, hermano. Sí. Dice que ellos depositaron su misericordia en el poder de Jesús. Sí, amén. Más de alguno tuvo fe. ¿Por qué? Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Sí. Dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Más de alguno tuvo fe que iban a ser limpios, y por eso Cristo ese día los limpió, hermano. Sí, amén. Los limpió de esa lepra que tenían. ¿Por qué? Porque Él sabía, hermano, que ellos tenían esa necesidad de ser limpiados, sanos, para su honra y su gloria. Amén. Imagínense nosotros ahora, a veces Dios nos sana de algo y no somos agradecidos, que tan siquiera ni a testificar pagamos Sí. el milagro que Dios ha hecho. Allá los quedamos sentados, allá los quedamos. El enemigo pone ahí que nos quedemos ahí. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que estemos ahí sentados, Sí. que no nos levantemos. Yo la vez pasada le decía a mi hermano Antonio, que la vez pasada que fuimos a hacer el culto del hermano Abraham, yo sentía el poder de Dios, hermano. Yo quería levantarme y ponerle manos a ese varón y declararlo sano para su honra y su gloria. Y me acordé de todos estos milagros, pero hubo algo, no sé, hubo algo que me lo impidió. Yo no pude, hermano. Los pies me pesaban. Por más que quise, no pude ni levantarme. Lo único que pude solo fue levantar la mano. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios que nos liberte, que nos limpie, que nos sane, Dios se glorifica como se glorificó en estos 10 leprosos, Sí, hermano. amén. Él dio gracias a Dios en gran voz por el milagro que Dios había hecho en su vida. Solo uno, hermano. Sí. No estoy hablando de los 10, solamente uno. Sí. ¿Por qué? Y se postró, dice, el rostro en tierra, en sus pies, dándole gracias, porque él era samaritano. Sí. Sabemos que los judíos no llevaban con los samaritanos, ¿no? No. Pero imagínense, él se postró ante el Señor y le dio gracias por haber sido sano. En ese momento Cristo hasta la salvación le dio, hermano. Sí, amén. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es Dios de poder. Sí, amén. Y dice, mire, ve, y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Segundo punto, sabemos, hermano, que algunos no somos agradecidos con Dios. Sí. Ese es el segundo punto. Y esa es la verdad, hermano.
Algunos no somos agradecidos. El Señor ha hecho el milagro y nosotros no le damos gracias a Dios. Es cierto. Imagínense, de los 10 leprosos, como ya habían sido sanos, solo este samaritano, este extranjero, se postró ante Cristo con gran voz y le dio gracias porque lo había sanado. ¿Y qué hicieron los otros 9? Como ya habían sido sanados, se fueron, dieron la vuelta, se fueron. Sí. Claro que se fueron contentos porque Dios le había sanado la lepra, pero no fueron agradecidos. Y así hay muchos cristianos hoy en día, hermanos, no son agradecidos con lo que Dios les da. Sí. Dios a veces les da la sanidad, les da un trabajo, les da todo lo que ellos necesitan, les da respuesta a su petición y no agradecen. Sí. Hay cristianos o habemos personas que cuando Dios hace el milagro, en lugar de buscarlo, mejor los alejamos. Sí. Imagínense. Y hay unos que también Dios hace el milagro y más lo buscan. Pero sí, hermanos, habemos, y lastimosamente, sí les voy a decir, habemos muchos cristianos que no somos agradecidos. Sí, amén. No agradecemos cuando el Señor ha hecho el milagro. No agradecemos cuando Dios ha dado la solución a nuestro problema. No digamos cuando ha dado la sanidad. Sí. Imagínense, los 10 fueron limpiados, fueron sanados por ese Dios de la gloria, por ese Jesús que todo lo puede, pero solo uno le dio honra y gloria al Señor. Solo uno se postró ante su presencia y le dijo a gran voz: gracias, Señor, porque lo limpió. Eso es lo que Jesús hace, hermano. Sí, amén. Jesús cambia nuestra vida. Amén. Jesús limpia nuestra vida. Jesús nos cambia. Y hay muchos que no están enfermos físicamente, pero sí están enfermos del corazón, fíjense. Y no le piden a Dios que los sane. No le piden a Dios que les quite esas raíces de amargura de sus corazones. No le piden a Dios con fe que se glorifique como se glorificó a estos 10 leprosos. Sí. ¿Por qué? Porque el corazón lo andan pero lleno de amargura, hermano. Sí. Lleno de amargura, de soberbia, de altivez. Dice la Biblia que el cristiano que en su vida tiene soberbia, altivez, amargura y no cree, está prisionero, hermano. Sí. Es mentira que vaya a la iglesia y fija que es cristiano. Sí. Es mentira, porque el diablo lo tiene prisionero, pero Cristo, a los que los ha limpiado con su sangre preciosa, los limpia, los sana y los salva. ¿Por qué? Porque Él es el único, hermano. Amén. Como les digo, hay quienes que son tan mal agradecidos que prefieren estar fingiendo que tienen una vida agradable ante Dios, Sí, cuando sí. sabemos que no es así. Aleluya. Porque el corazón y Habla, solo Jehová. Dios la conoce, hermano. amén. Solo Dios conoce nuestra vida. De ahí nadie. Todos podrán señalarlos, todos podrán juzgarlos, pero el único que nos conoce solo es ese Cristo, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Ser agradecidos. Los leprosos tuvieron fe, obediencia y gratitud, Sí. lo que muchos cristianos hoy en día no tenemos. Sí. Amén. No somos agradecidos, no somos obedientes. Si a alguien nos quiere dar una orden, le decimos: y el hermano que cree, el hermano va viniendo para que me dé una orden. Tenemos que ser agradecidos, hermano. Amén. Nosotros que tenemos que ser obedientes, tenemos que seguir los pasos que nuestro Señor Jesucristo quería que siguiéramos. Gloria al ¿Ah? Rey. Entonces, seamos agradecidos. Démosle gracias a Dios por todo. Amén. No nos volvamos contra Dios, hermanos. Sí. Porque Dios lo único que quiere darnos es que mantengamos esa salvación, que seamos sanos y que seamos libres. Sí. Dice la Biblia que la verdad os hizo libres a todos. Sí, amén. Imagínense que la fe, la obediencia y la gratitud, eso fue lo que tuvieron estos 10 leprosos. No tal vez los 10, pero con uno que la tuvieran, se fueron sanados todos. Sí. Hermano. Así como en la iglesia, con uno que de verdad se entregue a Cristo y uno que de verdad pida el Espíritu Santo, el Señor se ha de sentir, hermano. Sí, hombre. Con uno que lo pida. Sí. Entonces los leprosos sabemos que estaban desahuciados, pero ¿quién los sanó? Cristo. ¿Quién los limpió? Cristo. Este Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque sabemos, hermano, que Dios limpia nuestros pecados. Sí, amén. De ahí nadie, hermano.
Sí. El mundo solo nos ofrece todo lo malo, pero Cristo nos ofrece vida, nos ofrece paz, nos ofrece salvación y por supuesto si estamos enfermos nos ofrece sanidad. Sí. ¿Qué más ejemplo de mi esposo, de Chepe? ¿Ah? Yo le doy gracias a Dios. Miren, él ha estado trabajando y él ha estado con el teléfono. Vamos a ir a la iglesia, ¿va? Ya a las 4:30 voy a dejar de trabajar. Y miren, eso hace Dios. Sí, aleluya. Agradecido a que Dios nos sacó de esa muerte, hermano. Sí, hermano. Que esa era la muerte que ya el diablo dijo, hasta aquí va a llegar, pero Dios dijo, si la fe de esta mujer y de esta madre que ha clamado por este hombre, le voy a dar la última oportunidad. Sí, amén. El Señor nos da muchas oportunidades, hermano, y si nosotros no las aprovechamos, pues entonces a veces ya no hay oportunidades. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de ser limpios. Dios limpia nuestros pecados. Debemos de ser agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así